Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles, como siempre, con mucha emoción y con mucho compromiso, este contenido de alto valor para que usted se cuestione, para que usted reflexione y, sin duda alguna, para que pueda avanzar en la vida gracias a todos mis invitados y estos temas que desarrollamos día a día a través de Televen. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales, este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. Ahora, caminar por la ciudad universitaria de Caracas es básicamente atravesar un museo que respira. No es solo el hormigón de Villanueva o las nubes de Calder en el aula magna, es la sensación de que en cada pasillo el patrimonio se encuentra con el mañana. La Universidad Central de Venezuela no es un monumento estático del pasado, es el laboratorio donde se está cocinando la identidad venezolana del siglo XXI. Gestionar la cultura en la UCB hoy va mucho más allá de retocar una pintura o barrer una plaza. Se trata de gestión viva. El reto actual es transformar ese patrimonio de la humanidad en una plataforma escalable. Lo que hace en la ciudad sirve como el plano maestro para el resto del país. Lo que se hace allí es increíble. ¿Por qué? Porque si funciona la casa que vence las sombras, tiene el potencial de replicarse en cada rincón de Venezuela. La UCB alberga más de 100 obras de arte integradas a su arquitectura, lo que la convierte en el ejemplo más exitoso de la síntesis de las artes mayores en el mundo. El patrimonio no es solo lo que heredamos, es lo que hacemos con él. Y por eso hoy, para que siga siendo relevante, mañana hacemos todo lo posible. Por eso, cuando hablamos de proyectar el futuro, nos referimos a cómo la gestión cultural dentro del campus está adoptando nuevas tecnologías y modelos de economía creativa. Esta modernización no solo busca preservar la estética, sino fomentar la escalabilidad. Al profesionalizar la gestión cultural desde la universidad estamos exportando metodologías a otras instituciones y comunidades. El futuro de nuestra cultura no depende solo de presupuestos, sino de la capacidad de entender que el patrimonio es un activo social. Cada evento, cada restauración y cada espacio recuperado es un mensaje de resiliencia y vanguardia para el país. Hoy vamos a profundizar en los cómo y los cuándo de esta transformación, y es por eso que nos acompaña una experta en la materia. Ella es docente universitaria y directora de la Dirección de Cultura de la UCB, así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a la profesora Morela Alvarado. Bienvenida, profesora Morela, pase adelante. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerla por acá, porque hablar de la casa que vence las sombras es hablar obviamente de un gran patrimonio cultural de Venezuela, académico, con ese pensamiento crítico bien agudizado, y comienzo con eso, ¿no? Es la UCB, sin duda alguna, ese patrimonio académico que en Venezuela es fácil de reconocer. Sí, no solamente es un patrimonio del conocimiento, patrimonio de la propia infraestructura, sino que también es parte del patrimonio de la nación desde el punto de vista de lo que es la identidad y lo que es la construcción de la ciudadanía. Cuando hablamos de esta identidad y de esta ciudadanía, normalmente dentro de esas aulas de clase, ¿cómo se traduce esa identidad al alumnado, no? ¿Cómo se le habla al venezolano de lo que está allí, sobre todo en temas de valora lo que tienes, porque sí, después nos ponemos a llorar? Sí, sí. Parte de lo que hemos hecho en los últimos tiempos es que se está creando una asignatura o varias asignaturas que tratan de enseñar al estudiante cuando ingresa a la universidad, desde los cursos propedéuticos, cuál es el valor de estudiar en esa institución, no solamente por la infraestructura como tal, sino también lo que significa para el ciudadano, para el venezolano, estudiar en una institución cívica de mayor envergadura en el país, porque ya cumplimos más de 300 años, wow. 1721 fue la fecha de nuestra fundación, y eso implica mucho, y tú lo acabas de decir. Bueno, y por eso hoy vamos a hablar justamente de este patrimonio académico, del pensamiento crítico. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Muchas gracias. A buen entendedor,
Muchas veces escuchamos que a lo pasado pisado y que lo único importante es el futuro. Sin embargo, la sabiduría popular nos detiene en seco con una frase contundente. El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Este refrán no es una simple advertencia sobre genealogía o historia, es una lección sobre la identidad. Nos dice que sin raíces somos como una hoja al viento. Nos movemos, pero no tenemos dirección propia. Al entender de dónde venimos, ganamos una perspectiva clara sobre nuestra realidad actual. Sin ese conocimiento, corremos el riesgo de repetir fracasos o, peor aún, de caminar hacia un destino que no nos pertenece, perdiendo nuestra esencia en el camino. Así que ya saben, vamos a mirar por el retrovisor, no para quedarnos anclados en el ayer, sino para manejar con seguridad hacia el mañana, porque el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. A buen entendedor. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la UCB como motor del futuro cultural con nuestra invitada de hoy. Ella es la profesora Morela Alvarado. Bienvenida nuevamente, profesora. Muchas gracias, Miguel. Mira, me encanta hablar de la Universidad Central de Venezuela. Como le decía, yo soy de la Universidad Santa María y creo que cada quien debe sentirse orgulloso de la universidad donde estudió, pero sin duda alguna la UCB es una referencia. Me encanta, vengo además de Mérida, también está la Universidad de los Andes, y cuando tú hablas de la UCB es un ícono nacional. Y esto obviamente pues debe llenar de mucho orgullo no solamente a los alumnos, sino a los profesores, y quiero comenzar con eso, ¿no? ¿Cuánto orgullo sienten ustedes por pertenecer a la casa que vence las sombras? Todo el orgullo, Ahí está. todo el orgullo. Mira, a veces, una vez leí algo que me pareció muy bonito, y alguien decía que ser UCBista, uno quiere tanto el hecho de ser UCBista, que a veces hasta duele. Ay, qué bonito. Entonces, a mí me parece muy conmovedor porque es un sentimiento que no solamente es el hecho de haber estudiado allí, sino lo que significa para el país y para nosotros como venezolanos. También decimos que todo el que se sienta UCBista, no importa que haya estudiado en otro lugar, es UCBista, porque de nuevo es un sentimiento que nos arropa, nos identifica, es un poco lo que tú decías en algún momento, nos da identidad, nos da pertenencia. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo muchísimo. Justamente usted decía al comienzo del programa que hay como una introducción a la UCB, ¿no? Sí. Por parte de los profesores, para que los alumnos de alguna manera entiendan qué significa estar allí. Ahora, la reacción de estos jóvenes, ¿no? Cuando conocen, porque quizás más de uno presenta su prueba, entra a la UCB y no sabe la historia tan rica que tiene esta universidad. Mira, nos pasa, ese curso que les mencionaba viene orientado desde diversas facultades, y una de las cosas que hacen los profesores, que me parece bellísimo, es que no solamente hacen los recorridos por la ciudad universitaria, por su historia, sino que van desde la metodología del aprender haciendo, y parte del curso al final es crear maquetas de las obras de arte. Oh, qué bonito. Entonces es una manera muy interesante de interrelacionarse con ese patrimonio vivo que está allí y que les permite ya conocer y hablar con propiedad de lo que ahí vivimos. La universidad no solamente es un centro de pensamiento y de generación de conocimiento, es un centro también para conmover. Conmover es volver a mover sentimientos, emociones, y eso creo que es importante porque es algo que hemos perdido. Además que uno entra a la UCB y automáticamente hay una energía especial, ¿no? Sí. No solamente por lo grandiosa de su estructura, por todas las obras de arte que ya vamos a hablar de eso, sino también por la historia que tiene la universidad. Y si hacemos un recorrido histórico, político, económico, el que tú quieras, social, siempre la UCB va a estar presente. Esto de alguna manera, ¿cómo lo capitalizan ustedes? Mira, una de las cosas que hemos hecho a partir de la gestión del doctor Víctor Rago es resignificar algunas fechas. Una de ellas es el 5 de julio. El 5 de julio tenía una connotación básicamente militarista, si lo vemos de alguna manera. La firma del acta de la independencia. La firma del acta de la independencia, exacto. Entonces, a partir de la gestión del doctor Rago, hicimos, a propósito de nuestro consejo asesor, donde hay dos historiadoras muy interesantes, que son Inés Quintero y Ocarina Castillo. Claro. Ocarina además es socióloga, entonces es un perfil bien interesante. Hicimos la resignificación de ese 5 de julio. El primer evento que hicimos fue que miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, jubilados, en fin, empleados, leyeran los fragmentos del acta. Y fue un acto muy emotivo porque, era leer un hecho que marcó nuestro nacimiento como nación, pero además para recordar que en ese momento
muchos UCBistas participaron en ese acto, participaron UCBistas. Entonces es resignificar como un acto cívico. Eso lo hicimos el primer año, el segundo año hicimos un concierto con música venezolana, y este año también estamos preparando otro tipo de actividades para de nuevo resignificar la fecha y recordar que la UCB ha estado presente, como muy bien lo decías, en los momentos icónicos del país. A mí me encanta mucho la palabra cultura, ¿no? Porque viene justamente de sembrar. Claro. Y una siembra de 300 años, es una siembra que obviamente ya ha dado unos muy buenos frutos. Sí. Hoy tenemos la paciencia suficiente para uno interpretar todo lo que está dentro de la UCB, transmitírselo a los alumnos y que estos alumnos instauren en su mente y en su cerebro lo que significa estar allí. Y se lo digo porque quizás hoy estamos viviendo una generación de la inmediatez, ¿no? Sí. Donde probablemente ni siquiera disfrutan el proceso. Tengo muchos amigos de la UCB y me dicen, lo mejor era estar en tal lugar, que si en tierra de nadie, que si para allá, que si para allá. Hoy todavía estos muchachos sí se disfrutan eso, hay una siembra consciente de lo que significa estar allí. Sí, mira, justamente hoy cuando venía para acá atravesaba la Plaza Cubierta. La Plaza Cubierta hace unos años era un lugar desolado, ahí no pasaba nada. Esta mañana cuando venía al mediodía para acá, veía eso lleno de estudiantes. Entonces es un lugar de encuentro, un espacio tú ves ahí ensayos de obras de teatro, clases de danza, de capoeira, en fin, es un territorio vivo. Okay. Entonces creo que eso es parte de las transformaciones positivas que ha vivido nuestro campus, porque ya no es un lugar de paso, es un lugar de encuentro, es un lugar de convivencia, es un lugar, bueno, donde pasan cosas. El primer amor de muchas personas está en la universidad. Entonces creo que esos son elementos que hay que tomar en consideración y reconocer como valiosos. ¿Qué se está haciendo justamente desde la Universidad Central de Venezuela para enamorar nuevamente a ese joven que está graduándose de bachillerato? Mira, hay una actividad que se genera desde la Secretaría con la profesora Corina Aristimuño, que se llama Quiero ser UCBista. Es un programa donde se invita a los liceos y a los colegios los estudiantes que están en cuarto o quinto año. Durante 3 días se hace una feria donde cada representante de las facultades les habla de las virtudes de estudiar en la UCB y de cada carrera. Pero no solamente se hace esa mirada de, bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí?, sino qué maneras hay de ingresar. A la UCB se ingresa por varias vías. Desde la OPSU, que es como la tradicional, CIMADI, que es el programa interno, como una especie de prueba interna, pero hay 2 formas de ingreso que son muy bonitas y muy interesantes, que es el artículo 25. El artículo 25 es, si tienes talentos artísticos, puedes optar para un cupo en la universidad, o si tienes talentos deportivos. Buenísimo. Entonces son 2 vías importantes, además muy demandadas. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la universidad? Efectivamente, asistir a los colegios, dar charlas. Y bueno, aunque tenemos una matrícula que ha disminuido, eso está rompiéndose de nuevo y está aumentando otra vez. Y las demandas de cupo que tiene la universidad son muy importantes. Qué bueno. Y en la próxima parte quiero que justamente hablemos de la identidad, hablemos de ese patrimonio, de ese legado y cómo la UCB se mantiene en pie, porque definitivamente estamos hablando de una de las universidades más importantes, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Ya venimos con más de Palabra Cierta. ¿Sabes cuántas selecciones participarán en el Mundial 2026? Si tu respuesta fue 48, estás en lo cierto, pero la verdadera pregunta es, ¿están los caraqueños al tanto de este y otros datos que vienen para la próxima Copa del Mundo? Salimos a las calles de Caracas para poner a prueba el conocimiento futbolero de nuestra gente. Nos encontramos de todo, desde expertos que se saben el nombre del tercer portero hasta los que tienen o no tienen pero ni idea de lo que va a hacer este mundial. ¿Será que en la capital sabemos más de fútbol que de béisbol? Vamos a verlo. ¿Cuál es el único país que ha participado en todos los mundiales?
Argentina. Brasil. Argentina. Brasil. ¿Cada cuántos años se celebra el Mundial de la FIFA? 4. Cada 4. Cada 4. Cada 4. ¿Qué selección ganó el último Mundial Qatar 2022? Rusia. Argentina. España. España. ¿Qué selección ha ganado más títulos del mundo? Brasil. Brasil. España. No, Argentina. Brasil. Brasil. Menciona las 3 ciudades donde se va a jugar el Mundial de Fútbol 2026. No sé. Desconozco. Estados Unidos, Canadá y México. Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué país fue el campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010? Italia. Brasil. Oye, lo vi, pero no me acuerdo. Berro, Italia. ¿Cuántas selecciones participarán en el Mundial 2026? 45. 40. 47. No sé, 36. Y estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta, hoy hablando del patrimonio cultural, que es la Universidad Central de Venezuela y por supuesto toda la gestión que se está realizando dentro de ella. Converso con la profesora Morela Alvarado, ella es directora de la Dirección de Cultura de la UCV. Y voy a hacer una pregunta que mucha gente se hace, profesora, porque cuando uno habla probablemente de esa infraestructura que es increíble, que es hermosa, pero arreglen eso, es que eso es un patrimonio, nos puede traducir. ¿Qué significa que sea un patrimonio? Y además, ¿cómo es la permisología? Porque más de uno dirá, bueno, pero es que yo puedo llevar pintura, y yo puedo llevar a mi arquitecto. No, eso es un patrimonio, amigo. Sí. Implica mucha responsabilidad. Okay. Mucha responsabilidad porque hay que mantener unos estándares, que es lo que la UNESCO cuando incluye una obra o un conjunto arquitectónico, en este caso, en el listado de patrimonio, pone algunas condiciones. Entonces las condiciones tienen que ver justamente con esa preservación, ese cuidado, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, la divulgación de lo que eso implica. Hay el Consejo de Preservación del Patrimonio que se llama el COPRED, okay. Es el ente encargado de supervisar, gestionar esa preservación del patrimonio. Todo lo que hacemos en la universidad pasa por el control y el consejo de ellos. Ellos nos van a decir, mira, esto se hace de esta manera, se hace de esta otra manera. Y a veces nos pasa, sobre todo con las marcas comerciales. Yo quiero poner un evento. Entonces, cuidado, porque una cosa que puede parecer muy tonta, pero si vamos a poner una imagen comercial, no puede tapar las obras de arte, por ejemplo. Wow. Entonces son detalles que parecieran tontos, pero tienen que ver justamente con esos requisitos que pide la UNESCO para que eso se mantenga. O que el montaje me daña a mí parte de la infraestructura. Exactamente. Por ejemplo, para el caso de los espectáculos en el aula magna somos muy cuidadosos, pues no puedes usar fuego, no puedes usar agua, no puedes usar una cantidad de cosas que, bueno, porque eso se trata. Y cuando hacemos espectáculos en el aula magna, uno de los valores agregados de hacer espectáculos ahí es justamente el lugar. Claro. Justamente el lugar. Recordemos que hay solamente 5 universidades en el mundo que están declaradas patrimonio de la humanidad, por supuesto. Entonces, creo que ese es un privilegio que nosotros tenemos en Latinoamérica. Hay solamente 2 y nosotros tenemos que estar orgullosos de eso y, bueno, trabajar para que eso se mantenga así, no salir. Estos estándares, profesora, me imagino que son complejos de seguir, ¿no? Son complejos de cumplir. Ahora bien, cuando ustedes de repente quieren hacer algún tipo de reestructuración, quieren hacer algo que la universidad ya pide a gritos, estos permisos suelen ser bastante largos, porque es normalmente lo que la gente pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto puede tardar un cambio allí de ser, no sé, una pared, una cosa? Sí, tiene los tiempos de lo que tiene una administración pública, porque también no olvidemos, aunque nosotros somos autónomos,
somos parte de la administración pública y hay unos pasos administrativos Claro. que seguir. Sí se puede, por supuesto, y sí hay colaboradores que efectivamente y aliados que los aportes que hacen se materializan. Una de las alianzas, no voy a decir el nombre comercial Ok. porque me imagino que no se puede. que no se puede, pero por ejemplo nosotros logramos que el Orfeón Universitario, que también es una institución cultural en el país, tenía tiempo sin poder ensayar en su espacio. ¿Por qué? Porque estaba en malas condiciones. Y gracias a un aliado y bajo la supervisión de COPRED, logramos que esa infraestructura se recuperara. Y eso fue una cosa muy rápida, no fue tanto tiempo, sino meses, eso se recuperó. Entonces, sí es posible, sí es necesario, porque efectivamente no manejamos recursos, como bien se sabe, y hay una situación donde hay un ente público que colabora con nosotros y que yo reconozco en el caso del complejo, del aula magna y de todo lo que implica las instalaciones culturales, ha sido un apoyo, ¿verdad?, sustancial. Cuando hablamos de ese complejo maravilloso que es la ciudad universitaria, en esta ciudad que es Caracas, la proyección me imagino que era muy futurista, ¿no? Para una Venezuela o una Caracas bien adelantada. Hoy, ¿cuál es la óptica que tiene justamente la ciudad universitaria y hacia dónde puede apuntar? Mira, por ejemplo, el aula magna, voy a hablar de ella como en concreto, era la mejor sala de espectáculos del país. Y fue la protagonista durante mucho tiempo hasta que se creó el Teresa Carreño, incluso el Poliedro. Los eventos más solemnes, ¿no? Todo, o sea, la historia cultural del país pasaba, y política también, pasaba por el aula magna. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Ahorita es no solamente ver ese pasado para reconocer de dónde venimos y para dónde vamos, sino reafirmar que la caraqueñidad pasa también por allí. La venezolanidad también pasa por ahí. Y también para dónde vamos, vamos a reconocer que efectivamente esa infraestructura es única, es irrepetible y queda en parte de nosotros preservarla y divulgar y hacer un patrimonio dinámico. No puede ser una cosa que no se toca, que no se mira, sino que cómo reinventamos cosas allí. Pues efectivamente hay una gran cantidad de eventos que están cambiando la mirada de qué es lo que se sucede, porque así se trata el patrimonio hoy en día. El patrimonio hoy en día es algo que tiene que ser dinámico, compartido, móvil, en fin. Y además un patrimonio vivo, ¿no? Ya para despedirnos, claro. Profesora, entendiendo la visión que tiene la Universidad Central de Venezuela, de marcar esa identidad, ¿no? ¿Cómo definimos al ucebista y sobre todo cómo ese ucebista se integra a la venezolanidad? Ajá, tú decías algo y a mí me encantó. El ucebista es una persona que ejerce pensamiento crítico. Okay. Y creo que eso es algo necesario. Y cuando hablamos de un pensamiento crítico, hablamos de un pensamiento autónomo, es decir, pensar por sí mismo. Claro. Yo te voy a decir sobre qué vas a pensar. Yo te enseño cómo pensar y tú después te lanzas por allí. Me encanta, y esa es la corriente que justamente debemos perseguir, ¿no? El pensamiento crítico, autónomo, eso que llaman el criterio, Así es. que de alguna manera también en estos tiempos pareciera que estuviese cada vez más deteriorado. Profesora, un gusto tenerla por acá, ya para despedirnos, algún tipo de red social, algún contacto y sobre todo, ¿cómo podemos nosotros conocer más de este maravilloso patrimonio como lo es la Universidad Central de Venezuela? Bueno, importante seguir las redes oficiales de la Universidad Central de Venezuela. En el caso de la Dirección de Cultura es @culturaucb. Por Instagram tenemos en otras redes sociales, pero que es el mismo, el mismo usuario, sí. En mi caso, morela.alvarado también por Instagram. Y generalmente las redes de la Secretaría, del Rectorado y de la Dirección de Información y Comunicación importante. Buenísimo, bueno, gracias por esta visita. Gracias a ti, Miguel. Y mucho éxito. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.